Imagina que lo que escribes empieza a cumplirse, que cada página revela tu futuro y lo único que te espera es tu peor pesadilla. Eso le pasó a Alan Wake, un escritor de terror que terminó atrapado en su propia historia. Alan Wake era un escritor de terror famoso, pero llevaba años bloqueado, ni una sola idea, ni una sola página, hasta que decidió viajar con su esposa Alice a un pequeño pueblo de montaña, Bright Falls, un lugar tranquilo, rodeado de bosques y lagos, el sitio perfecto para escapar de la presión. Pero esa calma duró muy poco. La primera noche en la cabaña, Alice desapareció. Alan escuchó sus gritos y corrió hacia la oscuridad, y de pronto se despertó en mitad de la carretera sin saber qué había pasado. Y aquí empieza lo peor. Alan empieza a encontrar páginas de un manuscrito y cada página describía cosas que todavía no habían pasado. Lo que Alan descubre es todavía más retorcido. La oscuridad en Bright Falls no es normal. Se mete en las personas, las posee y convierte a vecinos y leñadores en criaturas violentas casi imparables. Balas, hachas, motosierras, nada funciona contra ellos. La única forma de debilitarlos era con la luz. Una simple linterna se convertía en su mejor arma. Apuntar, mantener el haz y solo cuando la sombra desaparecía podías dispararles. La mecánica más básica del juego, la de encender una linterna, se transformó en una herramienta de supervivencia total y a la vez en un símbolo. La luz contra la oscuridad, la cordura contra la locura. Pero la oscuridad no era lo único que le perseguía. Alan estaba luchando contra algo mucho peor, su propia mente. Lo que más aterroriza a Alan no son los monstruos en el bosque, sino descubrir que él mismo está escribiendo todo lo que ocurre. Cada vez que encuentra una página del manuscrito, describe exactamente lo que está viviendo o lo que va a pasar en unos minutos, como si su destino estuviera marcado antes de suceder. Y cuanto más avanza, más claro queda. Alan no solo está luchando por sobrevivir, está atrapado en una historia escrita por él mismo. Aquí aparece Thomas Zane, un escritor que vivió en Bright Falls décadas atrás, un hombre que ya había combatido a la misma oscuridad y que también quedó atrapado en ella. Alan descubre que no es el primero en caer en esta trampa y que para escapar tendrá que hacer lo mismo que Zane, escribir su salida desde dentro. Tras recorrer el pueblo, pelear contra las sombras y descubrir la verdad detrás del manuscrito, Alan entiende algo. La única manera de salvar a Alice es reescribir el final. La oscuridad no podía ser derrotada, solo equilibrada. Para traer a su esposa de vuelta, él debía tomar su lugar en la pesadilla. Alan se sumerge en la oscuridad del lago, enfrenta a la oscuridad presente y la vence con su escritura. Alice reaparece en la superficie libre, pero Alan no sale de ahí. Su destino queda atrapado en lo que él mismo describe como un océano de oscuridad, y antes de desaparecer pronuncia una de las frases más recordadas del gaming: no es un lago, es un océano. Un final que dejó a millones de jugadores en shock, sin saber si Alan estaba muerto, atrapado o escribiendo desde otro plano de realidad. Pero la historia no terminó ahí. Lo que vino después no solo expandió la pesadilla, también conectó a Alan con un universo mucho más grande. El final del primer juego dejó a Alan hundiéndose en el lago atrapado en la oscuridad, pero Remedy no tardó en expandir esa historia con dos capítulos extras, The Signal y The Writer. En la primera, Alan despierta en una versión distorsionada de Bright Falls, un mundo irreal, construido con sus recuerdos, donde todo está fragmentado y controlado por la oscuridad. Los enemigos son más agresivos. Ese viaje continúa en The Writer, el verdadero cierre de la historia original. Aquí Alan recorre un pueblo todavía más retorcido, lleno de símbolos y pruebas que representan su lucha interior. Cada paso lo lleva más profundo dentro de su propia mente, hasta llegar a un faro, símbolo de la luz y de la esperanza. En ese momento Alan entiende lo inevitable. Si quiere tener alguna oportunidad de escapar, debe aceptar su destino, debe seguir escribiendo, incluso si eso significa permanecer en la oscuridad. Con estos dos episodios quedó claro que algo cambió la saga para siempre. Alan no estaba muerto, pero tampoco libre. Estaba atrapado en un bucle creado por sus propias palabras. Durante años no supimos nada más de Alan Wake,
hasta que Remedy sorprendió con Control, un juego que en apariencia no tenía nada que ver pero que escondía un vínculo enorme. En el DLC Altered World Event descubrimos que Bright Falls y el lago Cauldron no eran simples escenarios de terror, eran fenómenos paranormales investigados por la agencia secreta que estudia sucesos imposibles. Ahí se confirmó lo que los fans sospechaban: Alan Wake y Control compartían el mismo universo. Y lo más impactante fue ver a Alan aparecer de nuevo, todavía atrapado en la oscuridad, escribiendo mensajes desde dentro de su prisión. Este DLC no solo trajo de vuelta al escritor, también preparó el terreno para algo más grande, la secuela oficial. En 2023 llegó Alan Wake 2, convertido en un survival horror mucho más oscuro, brutal y cinematográfico. Lo primero que descubrimos es que Alan no ha escapado, lleva 13 años atrapado en la Dark Place, una dimensión creada con sus recuerdos y miedos, un lugar que parece un reflejo distorsionado de Nueva York, calles de neón que nunca terminan, pasillos infinitos, carteles que cambian solos y hasta programas de televisión perturbadores que parecen burlarse de él. En este mundo, Alan sigue escribiendo, intentando dar forma a un guión que lo libere, pero cada palabra que pone en el papel lo atrapa más todavía. La Dark Place no es solo una prisión, es un espejo de su mente rota, un escenario que se transforma con lo que escribe. La gran novedad es que esta vez no estamos solos con Alan, también seguimos a Saga Anderson, un agente del FBI que llega a Bright Falls para investigar una serie de asesinatos rituales. Saga es el contraste perfecto, racional, decidida, investigando pistas reales en el mundo físico, mientras sin saberlo se cruza con los hilos de la oscuridad y con la historia que Alan está escribiendo desde dentro. La narrativa salta entre dos mundos, la investigación policial de Saga en Bright Falls y el viaje surrealista de Alan en la Dark Place. Dos hilos que parecen independientes, pero que poco a poco se revelan como parte del mismo guión. Lo que Alan escribe en la oscuridad afecta directamente a la investigación de Saga. Remedy lleva aquí la metanarrativa al límite. Alan escribe escenas en su máquina de escribir y el escenario a su alrededor cambia en tiempo real. El juego no solo avanza, reescribe la realidad igual que Alan. La historia se vuelve todavía más oscura y compleja. En Bright Falls, Saga se enfrenta a cultos secretos que adoran a la oscuridad, asesinatos brutales y enemigos más aterradores que los poseídos originales. Mientras tanto, Alan, cada vez más desgastado y roto psicológicamente, intenta descubrir si sus palabras son la clave para escapar o la condena que lo mantiene atrapado. Pero después de 2 juegos, expansiones y 13 años de espera, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Alan está escribiendo su salida o está condenado a escribir su pesadilla para siempre?